Pasamos entonces ahora, como lo habíamos anunciado, a detallar y enumerar los elementos de esta nueva sección. En el libro 10 y el libro 11 de las confesiones están modelados ambos a base de dos esquemas. El primer esquema es el esquema de los Triavizie y por otra parte el esquema de la reflexión sobre la memoria y el tiempo, que ayudan a poder realizar justamente, como lo decíamos, este pasaje. El primer esquema sirve de conexión con la primera sección y el segundo ya anticipa la segunda parte de la obra, instalado en su ser profundo, al que ha llegado después de un largo proceso de conversión del corazón, de la mente y de la voluntad, y que se ha realizado definitivamente con la identificación de Cristo como la verdad. Esto es fundamental, digamos, en este proceso de conversión, y es donde se desata esa conversión. Agustín se dispone a seguir su elevación hacia la verdad trascendente. Había descubierto en este camino su verdad, la verdad de su vida, pero aún no se había encontrado con la verdad con mayúscula, la verdad que es Jesucristo. Amonestado nuevamente por Dios, sigue su recorrido. Este abandono es importante porque se libera del interiorismo y del mero subjetivismo. El camino de la interioridad no tiene como finalidad el autoconocimiento, ni tampoco es un proceso de autoperfeccionamiento. Este camino no tiene como fin el hombre en sí mismo. Esto sería más un movimiento autorreferencial, un movimiento narcisista. Cuando Dios lo amonesta, lo invita a iniciar un camino que lo lleva a la verdad que es Jesucristo y a su identificación con Él, ¿no? Que implica inevitablemente, como lo concibe siempre San Agustín, un conocimiento del hombre, pero considerado siempre como y únicamente como una instancia propedéutica. La memoria de Dios, la morada de Dios. En la memoria, Agustín sigue este proceso ascensional. Una vez que ya ha entrado en su interioridad, continúa este elevamiento en la memoria. El lenguaje en tonos reflexivos dan la idea de circularidad, de profundidad, de movimiento centrípeto, de un dinamismo. La imagen que usa Agustín del castillo interior con sus moradas que recorre, le dan ese sabor místico, el sabor del misterio, de la trascendencia. De la exterioridad de las cosas entra en un lugar sagrado para encontrarse con lo sagrado, y es justamente esto sagrado que hace que ese lugar, pues la memoria, sea un lugar sagrado. Su recorrido por las moradas de la memoria, el santuario de Dios, donde reside el Altísimo y donde Él ha colocado e impreso su propia imagen en el hombre, la imagen de Dios, lo hace siempre del exterior al interior. Ahora, en este momento, en esta vez, el movimiento es del exterior al interior y ahora del interior al interior. De la memoria histórica grabada en la memoria, pasando por la memoria afectiva que no tiene tiempo, que es siempre presente y por ello huella de la eternidad de Dios, hasta llegar a la memoria bíblica que le revela su verdadera identidad, ¿no? Su verdadera imagen. Todo este recorrido es compaseado con la palabra traspasé,
hasta que llega un momento en el que este traspase se convierte en trascendí, que da la idea de una elevación en la profundidad bien honda hasta llegar a la luz inmutable, pasando por distintas capas, estadios. Agustín, dentro de la memoria, pasa siguiendo estos movimientos del Cronos al Kairos, ¿no? Del hombre viejo al hombre nuevo, y del hombre nuevo al encuentro con la verdad, la imagen de la imagen. El tiempo presente del presente, ¿no? Hemos dicho que este pasaje o salto en el interior, el pasaje del hombre nuevo, del hombre viejo al hombre nuevo, del cronos al kairos, de lo narrativo a la reflexión, que es lo que estamos abordando, lo hace efectivo Agustín en el libro 11, cuando, partiendo de la reflexión de la palabra eterna y creadora, aquí vale notar este juego de palabras recurrente entre eternidad y tiempo, entre palabra creadora y eterna y palabra encarnada y palabra histórica, y el tema y la reflexión sobre el tiempo. El punto de inflexión lo encontramos en el pasaje de las confesiones en el libro 11, en el punto 18-23, donde Agustín escribe lo siguiente. En la narración de los hechos verídicos del pasado, lo que se extrae de la memoria no son los hechos reales que acontecieron, sino las palabras engendradas por sus imágenes, las cuales, al pasar por nuestros sentidos, han dejado en nuestro espíritu, en nuestra memoria, una especie de huella. Así mi niñez, dice Agustín, que ya no existe en el tiempo pasado, que tampoco ya existe. Mas cuando la evoco y hablo de ella, la estoy viendo en presente porque su imagen está en la memoria. Existe, por tanto, en la memoria un presente continuo. En la memoria afectiva nos referimos, hecho que podemos verificar, como también lo afirman muchos especialistas en esta área, cuando se habla de la memoria afectiva, se dice que es una memoria que no tiene tiempo. Es una memoria acronológica y vive todos los acontecimientos siempre como un presente, ¿no? Eso permite de que la niñez la podamos sentir como si la estuviéramos viviendo ahora. En el descenso llega un momento en el que el Cronos va dejando su lugar al Kairos, va dejando su lugar al presente, a la eternidad, ¿no? Tus años, dice Agustín, son un solo día y tu día no es cada día, sino hoy, porque tu día de hoy no cede al paso al día de mañana, ni es una continuación del día de ayer. Tu día de hoy es la eternidad. Es este presente en la memoria que entra en conexión con el hoy de la eternidad. Se transforma en punto de conjunción, en el trampolín, donde la historia toca y se acerca a la eternidad, ¿no? La tierra se acerca al cielo y el presente es el presente. En la memoria de la memoria, es decir, en el espíritu, es donde se produce o donde es posible hacer este salto, un salto que si bien lo posibilita este espacio, como lo estábamos viendo y describiendo, solo es posible gracias a la mediación de Cristo. El hombre puede acercarse a la eternidad, pero no puede dar por sí mismo ese salto a la eternidad. Y aquí entra el tema que Agustín introduce, que es el de Cristo mediador.
Es en este punto que Agustín hace entrar en escena a Cristo, el verdadero mediador, ¿no? Reflexión con la que había concluido el libro décimo, iniciado el libro 11. Dice Agustín: si tu palabra no se hubiera encarnado ni habitado entre nosotros, tendríamos motivos para considerarla alejada de todo contacto humano. Podríamos darnos por perdido. En el fondo, Agustín reconoce que es la palabra engendrada que hace de mediación, de puente y posibilita hacer este salto. Sin ella el hombre interior no lo hubiera podido hacer por sí mismo. Estaría perdido, como dice Agustín, y quedaría anclado en el tiempo sin poder tener acceso a las realidades eternas. Esto mismo, digamos, ya Agustín lo estaba afirmando cuando hablaba sobre la doctrina del armonicio, o sea, esa imposibilidad del hombre de entrar en la interioridad, ¿no? Para entrar en la interioridad necesita ser amonestado, o sea, llamado por Dios, empujado por Él, ¿no? Ahora, en este segundo momento, el hombre, para poder entrar y saltar a la eternidad, si bien ya tiene, digamos, elementos de la eternidad, necesita de este mediador. Y sin Jesucristo no puede realizar este salto. Cristo, en este sentido, es para Agustín mediador y sacramento entre Dios y los hombres, ¿no? Una palabra que habita en el interior del hombre, en la memoria de la memoria, y con su palabra lo va conduciendo este maestro interior al encuentro consigo mismo y con la verdad, y que hace de la memoria pues un lugar mistérico, un punto de encuentro y convergencia con todo lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Me imagino este espacio en el interior del que estamos hablando como el momento que relata en la Sagrada Escritura en el que Moisés, una vez que subió al monte Horeb, ¿no?, contempla la zarza que no se consumía, ¿no? Esa zarza sería este espacio en la memoria en donde se da pues el encuentro entre lo humano y lo divino. Pasemos ahora, siguiendo esta reflexión, a un tema interesante pues, que aparece en estos libros de las confesiones, en esta segunda parte especialmente, que es el de la criatura espiritual. A propósito de este espacio, vayamos ahora a la reflexión que encontramos en los libros 12, 13 sobre la criatura celeste, como Agustín la llama. Primero quisiera pues indicar el uso ambiguo que hace de este término, que resulta bastante difícil identificar bien a qué se está refiriendo Agustín, ¿no? Algunas veces tiene un sentido general, pareciera que se tratara de una instancia intermedia entre la sabiduría y la creación, como una especie de un demiurgo. En otros, más particular, da la impresión que esta criatura celestial correspondería o se identificaría con el hombre nuevo, este hombre que estamos nosotros estudiando y estamos intentando de comprender. En el libro 12, hablando de la creación ex nihilo, de la nada, Agustín afirma que Dios hizo el mundo de una materia informe, un casi nada sacado por ti de la nada, para hacer de ellas todas las cosas. Luego más adelante dice que cuando el Espíritu habla, tú hiciste en el principio el cielo y la tierra, no indica tiempo ni menciona días. El cielo del cielo, como él lo llama, que Dios creó en el principio,
es una criatura en un cierto modo espiritual, pero nunca eterna como Él, Trinidad, aunque sea partícipe de la eternidad. La suavidad de la contemplación beatífica detiene sus cambios y al adherirse a Él ininterrumpidamente desde que fue creada, trasciende toda la historia de los tiempos. En el capítulo 11.12 vuelve nuevamente la referencia con estas palabras. Llama la atención en este pasaje la estructura o forma retórica en anáforas que hace en este apartado, como queriendo de esta manera reafirmar o marcar una idea importante. Me dijiste al oído interior con voz fuerte, que es una alusión clara, ¿no?, al hombre interior, que es el que posee los oídos interiores. Está hablando ya al hombre interior. Y continúa, que no posee eternidad ni siquiera aquella criatura cuyo deleite único eres tú. Aquella criatura que amándote en perseverante castidad no revela su mutabilidad en ningún tiempo ni en ningún lugar, teniéndote siempre presente y aferrándose a ti con todo su afecto sin tener futuro que esperar ni recuerdos pasados a qué hacer referencia. Una criatura que está siempre en el presente. Aquella criatura que no varía con ninguna alternativa, con distensión temporal alguna. Y salta Agustín en exclamación, ¿no? ¡Qué criatura tan dichosa si es que tal criatura existiese! En esta acotación pareciera que Agustín dudara de su existencia. Con ello Agustín asume, me parece, de una manera realista y distingue entre el ideal, lo que está describiendo, y la realidad, es decir, la dificultad de que en esta vida pueda llegar a alcanzarse esto plenamente. Qué criatura tan dichosa si es que tal criatura existe al adherirse a tu propia dicha. Qué dichosa por tenerte a ti como su eterno morador e iluminador. No hay nada que con mayor gusto pueda llamar cielo del cielo destinado al Señor. Mente pura, unida con máxima concordia por el vínculo estable de la paz, de los santos espíritus moradores del cielo que está sobre nuestro cielo. De esta manera Agustín se refiere a esta criatura llamada cielo del cielo, como una mente pura que participa de la eternidad, pero nunca es eterna, que participa contemplando, amando, permaneciendo aferrada, unida, y de esta manera se convierte pues en casa de Dios o morada de Dios. A este punto me pregunto si todas estas referencias no nos hablan de este espacio del que estábamos hablando, de la memoria, de este hombre nuevo, del espíritu. No se trata también, como hacíamos referencia al relato de la creación del hombre nuevo. Por estas palabras y las que veremos podemos inferir que en estas líneas nos encontramos ya en el último estadio o grado de ascensión del alma, ¿no? El séptimo grado, que corresponde para Agustín al grado de la sabiduría. Y el que llega a él, Agustín lo llama hombre espiritual, ¿no? El hombre sabio es aquel que, una vez restauradas y reformadas en sí la imagen de Dios, goza de la paz típica de los hijos de Dios. Es en este estadio que el hombre, la sabiduría creada, se reviste de Cristo, la sabiduría creadora. Sigamos profundizando en esta reflexión agustiniana. En el capítulo 12-15 afirma que hay dos cosas que Dios hizo y carecen de tiempo. Si bien ni la una ni la otra son eternas,
La primera, que está estructurada de tal modo que contemplándote sin deficiencia el hombre interior y sin intervalo alguno de alteración ni cambio, aunque sea mutable, participa de la eternidad e inmutabilidad de Dios. La segunda, por otro lado, es la tierra informe en la que ella nada puede cambiar de una forma de movimiento de reposo que en otra que la sujetaría al tiempo. Esta última, sostiene Agustín, no la dejó informe Dios, sino que en el principio Dios hizo el cielo y la tierra, estos dos elementos. Aquí notamos una distinción interesante entre dos cosas, ¿no? Por un lado, la criatura que luego llamará intelectual, esa mente pura, y luego la tierra informe del que creó el cielo y la tierra. En el capítulo 15, 18 vuelve nuevamente esta forma retórica en anáfora del oído interior y afirma primero la absoluta inmutabilidad del Creador, que todo lo que es cambiante no es eterno, y por último, y es lo que nos interesa, afirma la existencia de una criatura sublime que con amor casto se une al Dios verdadero y verdaderamente eterno, tan íntimamente que aunque no sea coeterna con Él, jamás se separará de Él, ni se dejará arrastrar por ningún cambio o acontecimiento temporal, sino que descansa en la verdadera y auténtica contemplación de Él solo, porque tú, oh Dios, dice Agustín, te muestras y le basta a la criatura que te ama en la medida de tus exigencias, y por eso no se desvía de ti, ni se desvía hacia sí mismo. Y concluyen, esta es la casa de Dios, no terrena ni corporal, con mole alguna, aunque sea celestial, sino espiritual y partícipe de eternidad, porque es eternamente inmaculada. No es coeterna contigo, puesto que carece de comienzo, es una cosa creada, y como para dejar claro a quién se refiere, continúa en el punto 20 diciendo: no me refiero a aquella sabiduría que es coeterna, igual a ti que eres su Padre, me refiero a la sabiduría creada, o sea, la naturaleza intelectual, pues el hombre, que es luz por la contemplación de la luz. Recibe también, dice Agustín, el nombre de sabiduría, aunque se trata de una sabiduría creada, una sabiduría creadora, una sabiduría creada. Por consiguiente, concluye Agustín, existe una cierta forma de sabiduría creada antes de todas las cosas, un espíritu equipado de razón e inteligencia, habitante de su casta ciudad, nuestra madre, que se halla arriba y es libre, ¿no? Es la primera vez que Agustín afirma creada entre todas las cosas antes que ella existe la eternidad del mismo Creador, algo totalmente distinto y no es Dios, procede de Él, dotada para ver siempre su rostro y no apartarse nunca de Él, y por ello no está sujeta al cambio y variación. Sin embargo, existe en ella la posibilidad misma del cambio que la lleva a caer en las tinieblas, si no fuera por el grande amor que le tiene y con la que se vincula con ella. Oh morada luminosa y bella, dice Agustín, que mi vida sea un suspiro de ti. Esta morada que todos andan buscando rebasa toda distensión, toda duración de tiempo. Su bien es estar siempre con Dios. De esta última afirmación sobre el amor como vínculo que permite a esta criatura espiritual que no caiga en las tinieblas, en el libro 13, Agustín inicia la reflexión sobre la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, partiéndose del hágase la luz,
interpretado como la efusión del don, la efusión del Espíritu sobre la criatura. La sabiduría es el amor de Dios, como observa un experto especialista en San Agustín. En la evolución del concepto de sabiduría con el tiempo, en Agustín se pone cada vez más de relieve lo que es el amor, mientras el conocimiento de Dios se hace menos exigente. Lo que significa que el conocimiento de Dios desde sus primeros escritos se ha hecho cada vez menos intelectualista, podríamos decir más experiencial. En ese don tuyo, Espíritu, dice Agustín, descansamos, en él te gozamos, nuestro descanso es nuestro lugar. El amor nos eleva hacia allá y tu amor bueno nos aleja de la muerte. La contemplación se convierte de esta manera en experiencia de amor. No es solamente un conocimiento intelectual de Dios, una contemplación al estilo platónico, neoplatónico, sino que el hombre espiritual es el que ha hecho experiencia sobre todo del amor de Dios, que se ha encontrado, se ha revestido de este amor, que reposa en él, se deja arrastrar por este amor y transformar por él. Y ahí es donde cobra sentido esta frase de San Agustín de las Confesiones: mi amor es mi peso, dirá, y por él soy llevado donde quiera que vaya. En el principio Dios crea entonces esta materia espiritual, la criatura espiritual, cielo del cielo, mente pura y casta, morada de Dios, fuera del tiempo, aunque mutable, capaz de permanecer unida a Dios por este vínculo del amor, por este espíritu, y es este vínculo el que la hace partícipe de su eternidad. Lo que nos interesa destacar en esta reflexión es su existencia, quiero decir, la existencia en el hombre de este lugar, de este germen de inmortalidad, de divinidad, ¿no? De esta posibilidad, o mejor, de esta capacidad desde el principio y que no es solo exclusiva de algunos. La santidad ¿no? es para todos, lo sabemos, y es un deber de todos, como primer y único llamado que Dios nos hace, ¿no? Dios crea esta criatura antes que todo, incluso el tiempo. Es verdad, como dice Agustín, con todo realismo y poniendo los pies sobre la tierra, no todos llegaremos en esta vida a este grado de perfección plenamente, a más que Dios nos lo conceda, y eso sí que lo pedimos, ¿no? Lo que no significa que debemos dejar de aspirarlo, de desearlo, y lo que no significa que existe en todos nosotros esta posibilidad. Si hay alguien, es un hombre extraordinario, dice Agustín. Por mi parte tengo que decir que yo no soy ese hombre, porque soy un pecador. Sin embargo, te ensalzo. A quien te hizo le digo que me posea también a mí. Anduve perdido como oveja descarriada, pero tengo la esperanza de verme llevado a los hombros de mi pastor. Es esa esperanza que debemos mantener siempre encendida, sabiendo de que somos portadores de esta divinidad, de esta inmortalidad. No porque somos coeternos o porque compartimos desde el comienzo esta misma sustancia divina, sino porque Dios ha querido crearnos, ¿no? Con esta tendencia, con esta realidad, ¿no? Que habita en nuestro interior y que nos une a la divinidad. Tampoco podemos sostener que sea el único, ¿no? La gradualidad en este camino da la posibilidad también de que haya gradualidad en la perfección. El hombre espiritual tiene grados de perfección, aunque no todos quizás llegaremos a esta unión perfecta en la vida presente, pero sí en la futura. En la santidad o en la sabiduría no hay medidas estándar para todos igual, ¿no?
más bien hay una gradualidad, ¿no? Entre los mismos sabios hay quien participa de la sabiduría más o menos, y no por eso dejamos de ser sabios. Esto quiere decir que los sabios no son necesariamente pocos, ¿no? Como había pensado al inicio, ¿no? Mas entre los hombres muchos son aquellos que se hacen partícipe de ella y se llaman sabios. Todos han sido creados y esta me parece una justa conclusión y más importante de esta constatación, ¿no? Esta capacidad de participar de la sabiduría divina, todos tienen el deber de tender a ella, tendemos hacia ella, todos deben volver a Dios, su imagen, elevando la mente no hacia sí mismo, sino hacia su artífice, o sea, hacia la luz de la cual derivan y la fuente de calor espiritual por las que son calentados, porque si se alejan de ellas, se resfrían, dice Agustín, si se alejan, oscurecen, mientras que si regresan, son iluminados.